Decía que vamos a aceptar. Vamos a entonces empezar la clase de hoy. Es el segundo teórico del año. ¿Escuchan bien, chicas? Bien. Es el segundo teórico del año y la característica que tiene este teórico que estamos cursando la Semana de la Memoria. Entonces, por esta lógica, nos parece que es posible trabajar de alguna manera contextualizando el tema que tenemos, que es el movimiento de la política pública, en lo que es la contextualización de la Semana de la Memoria. Vamos a trabajar hasta las 5 de la tarde, así el práctico de las 6 puede empezar a las 5, y a las 6 hay una actividad de la semana que nos pidieron en el aula, así que bueno, por eso estamos haciendo también el esfuerzo para poder participar quienes quieran en las actividades. Entonces vamos a empezar con trabajar sobre lo que habíamos dejado en el encuentro pasado, que es esto de cuáles son las características que tiene una... A ver, Betiana Aguilior, que viene de la licencia, está jugando. Aguilior, por Dios, yo te banco, pero... Pasamos ahí, perfecto. Y vamos a empezar con la primera característica. Buenísimo. Entonces, como decíamos el otro día, ¿cómo andan? Bienvenidas. Como decíamos el otro día, ¿se acuerdan o pueden... Yanico, ahí, te dice la columna. Como decíamos el otro día, habíamos definido qué era una política pública. ¿La pueden definir desde lo que recuerdan, desde lo que trabajamos, digo, tanto el aula remota como el aula física? ¿Quién tiene ganas de definir qué es una política pública? Ganas, bueno, no sé si ganas es la mejor palabra. ¿Quién se anima? A ver, ahí veo apuntes. ¿Quién se anima? ¿Acá? Ahí, sí. ¿Quién se anima a definir qué es una política pública? Yo tomando un poco, Bien, no sé si se escucha, a ver, dale. tomando un poco lo que decían los textos, una política pública se toma como el resultado de la actividad de una autoridad investida de poder público y de legitimidad gubernamental, y que se presenta como un programa de acción gubernamental en un sector de la sociedad o un espacio geográfico. Y que bueno, tiene distintas características. Buenísimo, ahí vamos a ver, Sofía, entonces las características a partir de la definición que vos diste. Fíjense que ustedes lo que están viendo... ¿Qué vas a hacer? No, lo dejamos así, hoy probamos así, a ver qué pasa, y bueno, ahí volvemos. Gracias, Nico, por venir a salvar. Les decía, la primera cosa de la definición que plantea Sofía entonces es que cuando hablamos de política pública hablamos de una autoridad legítima. Para poder llevar adelante una política pública tenemos que hablar de que exista una autoridad legitimada. ¿Quién es la autoridad legitimada? Decíamos el otro día, el Estado. Por eso decimos que no hay política pública sin Estado, ¿sí? Puede haber problemas de agenda pública, puede haber problemas, situaciones que la ciudadanía plantea para un determinado tema. Sí, digo, sean cuestiones de seguridad, cuestiones de infraestructura, cuestiones de lo que quieran. Ahora, cuando el Estado toma esa cuestión socialmente problematizada y la coloca en la agenda gubernamental, es donde nace la política pública. ¿Por qué? Porque es el Estado, que es quien tiene esa autoridad reconocida a través de los votos, en términos de quién tiene a cargo el gobierno, es la autoridad que puede tomar decisiones en relación al bienestar general de la población, ¿sí? Entonces, ahí hacemos una primera definición en lo que se conoce como las fases, que también quienes leyeron los apuntes y los textos seguramente lo vieron, las fases
de la política pública. Hay una agenda pública, o sea, todo arranca con una agenda pública, la ciudadanía, qué pide la ciudadanía, qué es lo que discute la ciudadanía, qué es lo que plantean los medios de comunicación, cuáles son los temas que se conversan, que preocupan, de distinto orden. Ahora, la segunda fase es cuando ese tema de agenda pasa a ser agenda gubernamental. Ahí es donde la política pública empieza a constituirse. ¿Qué es lo que hace la agenda gubernamental? La coloca en la cartera, en el ministerio, en el área de gobierno, donde esa política pública se diseña y se implementa. ¿Por qué decimos se diseña y se implementa? Porque siempre planteamos que una política pública es en el fondo una hipótesis de intervención. ¿Qué es esto? Gigante, pero no deja de ser una hipótesis de intervención. ¿Qué es esto? No hay política pública sin problema. La política pública responde a algo, quiere abordar una temática, quiere abordar un problema. Entonces, por ejemplo, si tenemos una política pública vinculada con la red vial, por ejemplo, las carreteras, los caminos, etcétera, etcétera, tiene que ver con que hay una necesidad. Por ejemplo, digo, yo siempre cuento que viajo mucho por la Ruta 7 y hay un montón de pueblos que son caminos de tierra. Vos ves, y seguramente algunas son de alguno de esos pueblos, que vos ves los carteles verdes que te dicen, no sé, de Washington, 32 kilómetros, tierra. Y vos mirás cuando llueve la cantidad de barro que hay ahí, te imaginás cómo haces 32 kilómetros para llegar al pueblo. Entonces, si alguien decide asfaltar eso, digo, si alguien decide mejorar la red vial, eso es una política pública, ¿sí? Nadie construye rutas, nadie construye autopistas si no está el Estado por medio, ¿sí? Puede haber, digo, de vuelta, Ruta 7, para los que transitan por ahí o las que transitan por ahí, hay carteles gigantes que dicen ruta autopista hasta Junín, tantas personas muertas. Bueno, de hecho, el secretario de Transporte anterior falleció en esa ruta. Hace años se viene peleando la autopista. Ahora, lo que sale el metro de autopista o de carretera de hormigón es imposible pensar si no tenés el Estado detrás. Ahora, los vecinos, las fuerzas vivas, la gente, familiares de personas fallecidas, inciden porque todo el tiempo están como colocando ese tema en la agenda pública. Ahora, la Ruta 14, ¿alguien anduvo por la Ruta 14? ¿La ubican? ¿Cuál es? Sí. Es la ruta que conecta todo el litoral de la Argentina. Era una ruta que le decían hace muchos años la ruta de la muerte, por la cantidad de accidentes que había. Para los que tenemos años, la transitamos sin que fuera autopista. Bueno, ahora eso que era imposible de pensarlo, que eso fuera autopista en algún momento, hay una decisión de política pública de invertir en eso y ahí aparece la idea. ¿Por qué digo esto? Porque para que una política pública, ¿qué pasa? Les decía yo hace un ratito, para que entra un tema en la agenda gubernamental, ¿y qué pasa ahí? Se diseña. Es la tercera fase del proceso de producción de la política pública. Se diseña, se formula la política. Esto lo van a encontrar, depende de los autores, más abierto, más cerrado, pero es la etapa de formulación, la etapa de diseño. Ahora, no hay una manera única de diseñar política pública, porque como es una hipótesis de intervención, sobre el mismo problema o tema podemos tener distintas perspectivas de cómo abordarlo. El análisis de política pública reconstruye ese proceso. Trata de entender qué es lo que está por detrás del diseño de la política pública. En cualquier programa social, yo veía que ahí con Lorena estuvieron tirando políticas, en todos esos está el abordaje de un conjunto de problemas y en todos esos hay una hipótesis de intervención de cómo hacer algo con eso. Por ejemplo, si nosotros hablamos del progresar
como una política pública vinculado a lo educativo, no solo a lo educativo, sino también a lo que es transferencia condicionada de ingresos, a mejoramiento de las condiciones de los pibes y las pibas que están en condiciones de estudio, alguien dijo, che, ¿por qué no ayudamos económicamente a aquellos estudiantes que están en condiciones de desigualdad en términos económicos? Y bueno, ¿y cómo los ayudamos? ¿Y cuánto les damos de beca? ¿Y qué condicionamientos les ponemos? ¿Y cuándo los sacamos? ¿Cuándo la pierden? ¿Cuándo no? Todo eso es diseño. Diseño. Estamos como muy acostumbradas y acostumbrados a perder la trazabilidad del diseño de la política pública. ¿Qué es la trazabilidad? Es que podamos dar cuenta de dónde empezamos y a dónde estamos. ¿Por qué tomamos las decisiones que tomamos? ¿Sí? Entonces, el diseño es muy importante porque detrás del diseño está la concepción de sujeto, de grupo destinatario, de cómo pensamos que tiene que accederse a los derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Si nosotras, por ejemplo, diseñando una política vinculada a interrupción voluntaria del embarazo, le ponemos muchas trabas, eso es una concepción de, cómo la concepción se materializa en el diseño, ¿sí? Hoy hablaba con una compañera de ustedes que rindió su última materia en la mesa de hoy, entonces ella me decía, trabaja en una obra social, y empezaron a ver cómo la cantidad de personas adheridas a esa obra social empezaban a renunciar. Entonces empezaron a identificar, y un problema serio que tenían era que los papeles que se les piden a los estudiantes mayores de 21 años que tienen IOMA, no los mandaban a tiempo, entonces les daban de baja desde IOMA. Entonces, esa situación estaba generando, esa demora en la presentación de los papeles, estaba generando un impacto negativo en cómo las personas iban. Entonces, el diseño de la política pública es la tercera fase, la tercera etapa. Nosotros nos gusta más hablar de fase porque la etapa es algo que empieza y termina, y en política pública eso no es así. Es algo que va y viene todo el tiempo. O sea, esa es la concepción de política pública que a nosotras nos gusta. Nos gusta porque es más real. O sea, hablábamos hace un rato con Sergio, que es el director de la Escuela de Oficios, me decía, Bonnie, ¿otra vez cambiamos? Y yo digo, vamos a cambiar hasta que funcione. No tengo otra cosa para decir. Pero, ¿por qué? Por esto, porque en realidad, ¿qué pasa? Sacás un formulario y te das cuenta que le erraste a 2 campos, y entonces le mejorás los 2 campos, y sacaste una comunicación en Instagram, y la gente le decís que no tiene que venir al edificio, que espere al lunes, y vienen 50 personas al edificio, y es el edificio de 60 y 130, y te aparece gente en 7 y 47, o sea que confunde lo... Bueno, es eso la implementación. Si tenemos el concepto de etapa, es complicado porque pensamos que toda etapa es prueba superada. No, en la política pública jamás superas nada. Es parte del ejercicio profesional el poder moverte todo el tiempo con las situaciones y las circunstancias que van apareciendo. Luego viene la implementación, que es el momento de los bifes, decimos nosotras, donde la cosa se hace, y después viene la evaluación. Ahora, por ejemplo, este momento es un momento de implementación de nuestra clase, de nuestro teórico. Fíjense, nosotros llegamos a las 4:05, no había nadie en informática hasta las 5 de la tarde, perfecto. ¿Qué hicimos? Plan B. Bueno, estábamos en el plan B y solidariamente vino un compañero que era de informática, que ahora está en intendencia, que antes eran de intendencia, ahora está en informática, no importa, aparecieron. Decidimos, no, ¿por qué no probamos esta? Porque nos puede volver a pasar. Eso es implementación. Si tuviéramos una concepción estructurada de las etapas, de lo que son los procesos de diseño e implementación, yo me pondría loca y diría, no puede ser hasta que no esté todo, yo no empiezo porque yo como profesora quiero que esté la cámara, esté el coso. La verdad que se hace lo que se puede con lo que se tiene.
Bueno, esa tranquilidad es la tranquilidad que nosotros queremos dar como implementadores y diseñadoras e implementadoras de política. Esto no quiere decir que de todo lo mismo, esto no quiere decir que no tenemos que estar todo el tiempo tratando de organizarnos, pero la forma de organización es una organización en movimiento y situada. Una organización que trata de comprender que el proceso de política pública es un proceso por definición extremadamente complejo. Es un proceso por definición con muchísimas personas en el medio. Entonces, si nos estructuramos demasiado, lo que nos va a pasar es que hay una brecha muy grande entre la realidad y la ficción, decimos nosotras, ¿no? Entonces ahí hay un tema. Entonces, y lo vamos a ver en el teórico que viene, no, en el otro, hay una fase que nos parece muy importante, igual las fases las vamos a recorrer en el teórico que viene, en el otro, digo, son conceptos que los tenemos que ir aprendiendo, incorporando, es la evaluación. La evaluación es muy importante, ¿por qué? Porque es la que te permite ajustar. La que te permite ajustar diseño, la que te permite mejorar la implementación. Entonces, repaso las fases para pasar a las características. Tenemos la fase de agenda pública, tenemos la fase de agenda gubernamental, tenemos la fase de diseño o formulación, tenemos la fase de implementación y la fase de evaluación. Y todo esto en un círculo o cinta Moebius o como quieran verlo, ¿sí? Pero con mucha dinámica. Entonces, lo que nos proponen los autores es que aprendamos a diferenciar lo que es una medida de política de lo que es una política pública. Una medida de política es una decisión coyuntural que yo tomo, que no se repite, que muchas veces está sola, o que la uso regularmente, pero no constituye algo sistemático que vamos a desarrollar. Por ejemplo, yo puedo tomar la decisión y comunicárselas a ustedes, que no sé, uno de los teóricos lo vamos a hacer en, por ejemplo, como lo hemos hecho, en el edificio de la Secretaría de Políticas Sociales, porque les queremos mostrar el lugar, porque queremos que conozcan las cosas que hacemos allá, porque un montón de cosas, ¿sí? Es una medida. Sin embargo, lo sostenido es vernos acá o vernos en el Zoom. Para que sea una política pública, de vuelta, si uno lo piensa en términos de lo que es la política pública general, por ejemplo, lo que fueron los festejos del Bicentenario, fueron una medida de política única, porque tuvieron que ver con eso. Ahora, las políticas culturales que se sostienen desde ahí son política pública. Entonces, para que ustedes puedan reconocer la diferencia entre una medida de política y una política pública, están, ahora sí ve, las características. La primera, si querés ponerlas todas, y las vamos viendo. Ahí va. Bien. Son estas 5, que es como cerramos el teórico pasado y como lo estamos arrancando ahora. La primera cuestión, yo más o menos lo vengo diciendo con otras palabras, la idea del contenido. ¿Qué es el contenido de una política pública? Es la respuesta, la hipótesis a el abordaje de una situación o un problema. Yo tengo que tener un contenido concreto. No hay política pública sin un contenido. Yo tengo que poder decir, bueno, mi política pública va a estar vinculada con mejorar el ingreso de estudiantes que cursan estudios secundarios universitarios. Mi política pública del progresar está trabajando con la idea de la necesidad de suelo urbano y el acceso a la propia vivienda. Tiene un contenido, tiene una densidad que hace, explica, fundamenta por qué es importante, necesaria una política pública. Tengo que tener
de dónde tratar de pensar la intervención. ¿De dónde lo hago? Bueno, ¿qué es el contenido? Es esto, que es el conjunto de proposiciones, de hipótesis que tiene la política para responder a una determinada situación, a un determinado problema. ¿Sí? Bien. Ahora, la política pública es compleja. Hoy, de vuelta con otro compañero de ustedes que rindió a la mañana en la mesa especial, él me decía, empleado de un hotel, entonces me decía, yo voy a hacer una crítica al IFE, ¿no? Porque como empleado del hotel yo me daba cuenta que no llegaba a todo el mundo, que había un montón de gente que en realidad estaba en negro o tenía la mitad de su trabajo legitimado y el otro no. Entonces yo lo que le decía es que cuando vas a los momentos de diseño de la política, yo siempre digo lo mismo, imagínense que hubo un momento donde un grupo de gente se sentó y dijo, che, el progresar, che, el procrear, che, el IFE. O sea, a alguien se le ocurrió, entre alguienes baquetearon ideas, no solamente del gobierno, entre otras personas, consultaron o no. Digo, eso nunca uno lo sabe, o a veces lo sabés. Pero nosotras con Alejandra Wagner siempre decimos que hay una cocina de la política pública, que muchas veces no la conocemos, o sea, nosotros sabemos el lanzamiento, el estreno de la política pública, pero hay un bambalinas detrás de eso que te explica por qué llegamos a esa situación. Sí. Claro, tal cual. Se definió, ella fue que dijo, armemos un programa, ya no más trabajo en experiencia, sí, siempre hay un momento cero. No. Siempre, no, por eso, digo, las cocinas, siempre lo decimos con Ale, la cocina de la política pública es lo más interesante de la política pública, porque ahí entendés, ¿por qué traía esto? Porque el programa, y digo, cuando Lore traía lo del Más Trabajo, Menos Reincidencia, que es un programa del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que trabaja con personas privadas momentáneamente de su libertad, fue todo un debate. Boni, Sí. no se escucha lo que se habla, digo, ahí en el caso de Lore, el ejemplo que dio, así que si querés recuperarlo, yo para que estén, Dale, no se escucha. Buenísimo. Lo que Lore traía es que yo fui parte de la cocina del diseño del Más Trabajo, Menos Reincidencia del Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires. Entonces, lo que yo contaba es que cuando empezás a ver cómo son esos procesos, nos debatíamos mucho en términos de, bueno, ¿de qué se trata? Agustina hizo todo un trabajo de recopilación de qué vivía una persona privada de su libertad, el Camino de Santiago, así le pusimos, porque realmente era una peregrinación desde que la persona entra hasta que sale después de cumplir lo que tenga que cumplir. Entonces, cuando empezás a ver las posibilidades, empezás a darte cuenta que hay alternativas y que por el nivel de complejidad que tiene esa política, pensemos en el IFE, pensemos en el progresar, pensemos en el procrear, pensemos en el Más Trabajo, Menos Reincidencia, tenés opciones. Cuando vos pensás, lo digo así caseramente, los fierros, cuando vos pensás la estructura que va a tener esa política pública, estás hablando del programa. Yo siempre cuento que hace muchos años, en el año 2004, cuando se armó el Más Trabajo, el Más Trabajo Solo, que es un plan que el Ministerio de Trabajo tiene hasta el día de hoy, que también estuve como metida en la cocina, había como dos opciones. Una opción era seguir trabajando con programas focalizados con la misma población, eran 16 programas, o armar un plan que contuviera esos 16 programas y tratáramos de darle una coherencia. ¿Cómo era esa coherencia? Tenía dos entradas.
¿Por territorio o por sector de actividad? Por territorio eras de La Plata, Berizo, Ensenada, hacías un acuerdo territorial de promoción del empleo en el marco del más y mejor trabajo. Así era. Si eras por sector informática, metalmecánica, manufacturero, lo que fuera, lo hacías por sector, ¿sí? Entonces, esos diseños son diseños diferentes, diseños totalmente distintos. Cuando hablamos del esqueleto, cuando hablamos de la estructura, cuando hablamos de cómo se va a llevar adelante la metodología, de cuánta plata, de qué manera, cómo se presentan las cosas, etcétera, etcétera, estamos hablando del programa. Entonces, de vuelta, un contenido, ¿por qué? Porque si no tenemos carne, si no tenemos algo que realmente nos preocupe, que realmente queramos hacer, intervenir sobre algo, no es política pública. Ahora, podemos tener el contenido, pero si no tenemos la materialidad de una estructura, de cómo lo vamos a llevar adelante, vamos a trabajar con pibe de 0 a 5, de 1 a 6, con mamás, sin mamás, en territorio, ¿no? Bueno, no tenemos programa. Tercer característica, esto es muy importante, porque esta es la materialización de lo ideológico. ¿Por qué? Porque toda política pública tiene una orientación normativa. ¿Qué es una orientación normativa? Una orientación normativa es que seamos capaces de decodificar en ese diseño qué es lo que pensamos en términos de los derechos de las personas, en términos de qué se merecen, en términos de si estamos vigilando o no, cuando pensamos política pública. Digo, tienen que venir y mostrar que existen una vez por mes. Por ejemplo, el coso ¿cómo se llama? El de sobrevivencia. Sobrevivencia. Bueno, eso. El certificado de supervivencia que le hacen tener a las personas es un embole, o sea, es un engorro terrible que las personas mayores muchas veces. Claro, fe de vida, exactamente. Vos decís, si ya a esta altura del partido tenés un montón de sistemas informáticos que te dicen si una persona está viva o muerta, ¿para qué le haces entregar un papelito? O sea, lancés los sistemas, no puede ser, este señor, esta señora está de una manera u otra antes que el banco le pague. O sea, ¿por qué tenés que hacerla ir a la comisaría o delante de no sé quién, o lo fueron abriendo? Sí. Totalmente. Exacto, tal cual. Acá lo que dice la compañera es las certificaciones de discapacidad. Lo mismo. Son concepciones, me están intentando pasar por arriba, están tratando de robarme la plata. Si vos partís de esa idea, eso se nota. Entonces, ¿qué es lo que vos ves en la orientación normativa? Uno tiende a pensar que la orientación normativa tiene que ver con la norma. No, tiene que ver con la estructura que tienen quienes diseñan en términos de qué piensan con respecto a las características que tiene que tener ese programa. ¿Sí? Digo, eso es un poco la idea, te lo digo de vuelta. Vamos de vuelta. Yo decía, la orientación normativa nos permite saber qué es lo que piensan, cuál es la ideología, cuál es la idea que tienen quienes diseñan el programa sobre la población destinataria, sobre las condiciones de acceso. Otra Mundial Deportes. Cuando vos decís, si sos titular de un programa social, pero tenés un bien a tu nombre, entonces no tenés que ser titular del programa social, te damos de baja el potencial trabajo. Es una moto 110. O sea, no. ¿Cuál es la concepción? Si vos tenés un barco, si vos tenés un auto de alta gama, si tenés un Audi, si tenés si tenés un auto de, más de 5 millones de pesos, ponele. Pero si no, es decir, el pobre avivado. O sea, los pobres se avivan y tratan de tener, bueno, eso es la orientación normativa. ¿Se entiende más ahora? ¿Sí? Bien. Yo les voy mirando las caras y en función de las caras me van ayudando a orientarme. Bien. Esta es la parte,
a ver, ¿cómo decirlo? La palabra coerción es como un poco fuerte, ¿no? Digo, siempre decimos esto, la palabra coerción es un poco fuerte, pero la verdad que toda política pública tiene un factor de coerción, porque es obligatorio en muchos casos. La escuela pública es obligatoria hasta el secundario, eso no quiere decir que después todo el mundo lo haga, pero la política pública no trabaja sobre las voluntades. Las políticas públicas trabajan sobre las brechas a cerrar, y en esas brechas a cerrar, el Estado se toma una atribución de decir, che, tenés que ir, o sea, tenés que vacunarte, tenés que ir a la escuela, tenés que no sé qué, digo, insisto, esto no quiere decir que después todos lo hagamos o todas lo hagamos. También es parte de la política pública definir si vos con eso haces algo o no. Digo, todos tenemos que ir a votar, es obligatorio, no vas a votar, te ponen la multa de 500 pesos, te llevan preso o presa. Bueno, esas son todas cuestiones que tienen que ver con cómo vos manejás el factor de coerción. Y un último concepto, una última característica, no por eso menos importante, es qué caracterización hacemos de los segmentos de población con los que trabajamos. La política pública es de corte universal, la política pública es focalizada. ¿Queremos trabajar con algunos sectores de la población y no con otros? ¿Por qué hacemos eso? Sí. Sí, puedo explicar de vuelta. Acá me piden que explique de vuelta el factor de coerción. El factor de coerción es la potestad que tiene el Estado cuando diseña una política pública de decir, no te estoy preguntando si querés o no querés, esto es obligatorio. O sea, es la potestad que tenemos de hacer algo de manera coercitiva, o sea, hay algo ahí que nos ponemos en un lugar donde nos estamos atribuyendo, quienes diseñamos, el ejercicio de poder de coercionar a otros u otras, ¿sí? Se supone que por el bien común, por eso es que ahora lo vamos a ver, cuando hay dictadura, todo esto se pone raro, porque, o sea, no podemos hablar de política pública con una dictadura. Por allá la compañía, después acá. Exacto, claro. Sí, sí, ahí lo que preguntan es si un ejemplo puede ser los requisitos para cobrar la AUH, ¿sí? Sí, ahí está mezclado entre, por un lado, el factor de coerción y por otro lado, la orientación normativa. Es una mezcla ahí, sí. Ah, bien. Bonnie, te hablo acá, estoy sin cámara. Lo mismo pensaba de las contraprestaciones, como una mezcla entre el factor de coerción y la orientación normativa en los programas de transferencia condicionada. Totalmente, sí, sí. Son todos ejemplos que de vuelta nos hablan de las características que tienen las políticas públicas como sistemas atravesados por un montón de cuestiones. ¿Tami? También por ahí a veces pienso cuando se relacionan o se complementan dos políticas públicas o dos situaciones, de pensar, bueno, para relacionar los requisitos, para recibir la AUH, bueno... Gente, escuchémonos, porque si no es un lío. Bueno, tiene que llevar el cuello. Claro. Tal cual, acá ponen más ejemplos de situaciones por las cuales podemos pensar de esta manera el factor de coerción y la competencia social. ¿Estamos hasta acá? ¿Vamos? Bien. Sí, claro, por supuesto. Explicamos un poquito más la última. La competencia social es el alcance de la política pública. ¿Hasta dónde, a quiénes, por ejemplo, digo, ahora no, pero digo, cuando hay mucha sequía o cuando hay inundaciones, muchas veces ARBA, la agencia de recaudación de la provincia de Buenos Aires, les dice a la gente del campo, bueno, tienen extensión impositiva o tienen una moratoria o no les vamos a condonar tal cosa. Todas esas decisiones tienen que ver con la competencia social, tiene que ver con que vos ubiques
¿dónde vas a recortar tu política pública? ¿Sí? El alcance que le vas a dar. Digo, siempre traten de ir leyendo, porque a medida que vamos leyendo aparecen dudas, entonces siempre aprovechar estos espacios para sacarse las dudas de los textos está buenísimo, ¿sí? Porque yo lo que hago es trato de hacer como una transposición didáctica en términos de simplificar lo que dicen los textos, ¿no? Digo, pero está bueno como ir y volver para que ustedes lo puedan tensionar y poner. ¿Venimos bien acá? ¿En las virtualidades? ¿En las remotas? Bien, genial. Cualquier cosa dicen, yo sigo tocando. ¿Ve? Pasamos a la siguiente. Entonces acá, para introducirlos en el texto que ustedes tenían para leer para hoy, nosotras estamos como muy orgullosas, a ver si esto sí lo puedo correr un poquito. Vamos a tapar un cachito a Eve y a las madres. Sí. No las quería sacar, pero la vamos a poner ahí. Bueno, lo que ustedes ven acá, primero son dos fotos que nosotras nos ponen muy orgullosas, porque es las dos fotos con Carlos Vilas. Digo, no siempre se tiene la posibilidad de interactuar con los autores. Me hubiera encantado tener una con Matus, no la tenemos, que es un autor que vamos a trabajar mucho, como les decía el otro día, en el segundo módulo, en el tercer módulo en realidad, con Anita. Pero nos pone muy orgullosas porque Carlos es un compañero que tiene una trayectoria enorme, increíble, ha escrito muchísimo, es una de las personas que más ha escrito a nivel de Latinoamérica sobre estos temas, entonces la verdad que está muy bueno. Entonces la primera charla, la primera foto es un panel que hicimos con Pepe Batela, también otro compañero muy querido. Y la segunda, cuando le dieron el honoris causa el año pasado, acá también, no estamos todas, pero bueno, también estuvo bueno estar ahí presente con Carlos. Y Carlos da una definición de Estado, que es esta que ustedes tienen acá, que a nosotras nos gusta mucho, nos hace sentir muy cómodas, porque él nos presenta una forma de entender el Estado que nos permite, para nosotras, es bastante completa. ¿Por qué es bastante completa? Porque te habla de la política, que es lo que mejor te explica el Estado, pero te habla también de la dimensión material u operativa del Estado, y te habla también de algo que durante muchos años no se le dio demasiada importancia, que es cómo el Estado nos constituye como sujetos a lo largo de la historia, ¿no? Lo que tiene que ver con la identidad, la fuerza que tiene el Estado para dar cuenta de nuestra identidad como personas. Entonces, lo que ustedes tienen a continuación, pasamos una vez, esto lo tienen, digo, para que lo trabajen de distintas maneras, pero es como algo que, no sé dónde poner, no sé dónde ponerte, Ipa. Te voy, mira, te paseo. Vamos a ver. Bueno, pasamos entonces, ve las tres, lo que ustedes tienen, lo que ustedes tienen ahí son las definiciones de estas tres dimensiones que plantea Carlos Vilas sobre el Estado. Y fíjense, la primera dimensión, como lo tienen ahí, habla de cómo el Estado es estructura de poder. Cómo el Estado, de alguna manera, trabaja, tracciona sobre los modos distintos de ver la sociedad. Por eso es que hay cosas en el Estado que los gobiernos no cambian, y hay cosas que cambian en función de los gobiernos, ¿sí? Porque la concepción del Estado es diferente. Un Estado privatista, un Estado de bienestar, un Estado populista, digo, distintas definiciones que aparecen en función de cómo entendemos el poder. ¿Cómo entendemos, digo, para qué se quiere el poder? Para llevar adelante lo que se piensa que está bien. O sea, estás en minoría, estás en mayoría. Es una tensión permanente en términos de cómo te vas a ir manejando.
Entonces, cuando Carlos dice esto en este libro, que es un libro muy bueno, muy recomendable, porque tiene muchas cosas para leer, y además el título es muy fuerte, El poder y la política, razones y pasiones, el contrapunto entre las razones y las pasiones, es una síntesis muy interesante para poder entender qué es la política. La política es razón, pero la política es pasión, y no hay una sin la otra, o sea, no puede ser solo un apasionado, una apasionada, sin tener una estructura que te aguante. Ahora, estructura que te aguante sin pasión, básicamente sos un burócrata, una burócrata. Entonces digo, todas estas cosas están buenas como trabajarlas. Entonces, Carlos lo remite a esto de, bueno, ¿para qué quiero el poder? Para organizar la sociedad como yo creo que hay que organizarla. Entonces, cuando me toca a mí, como gobierno, estar al frente de ese Estado, trato de organizar como yo creo que hay que organizar. Por ejemplo, estamos teniendo un debate muy importante, lo digo debate, con las autoridades de la Universidad de La Plata, yo también soy la autoridad, pero con las autoridades pares y superiores, acerca de si la escuela de oficios es una política de extensión para gente con dificultades económicas, o si la escuela de oficios tiene que tener acceso irrestricto para todos y todas los que quieran estudiar, como cualquier carrera. Bueno, es una definición. Todo lo que se pueda hacer, digo, yo que trato, y que sea irrestricto, y uso todos los medios para que eso pueda ser posible. ¿Qué trata la otra persona o las otras personas que piensan distinto? Decir, mira, yo te doy esto, hasta acá llego hasta los que no tienen. El resto no es mi problema, ¿sí? Entonces, esas cosas se tensionan en la política. Ahora, esto que les acabo de decir tiene materialidad. ¿Cuál es la materialidad? En el caso de la escuela de oficios, lo digo porque ahí la tenemos a la responsable de la unidad de información, a Mer, en el cuadradito. La diferencia es entre si armo 10 comisiones o 29 comisiones. Y si armo 10 comisiones o 29 comisiones, son 10 docentes o 29 docentes. Son N cantidad de licencias o N cantidad de licencias. Son tantas aulas o tantas no aulas. La materialidad. Eso es el sistema de gestión Paravita. Él dice, podés estar totalmente decidida a hacer algo, porque pensás que eso es lo que hay que hacer. Ahora esto tiene una materialidad. Y tercera cosa, la producción de identidades. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros también tomamos decisiones, nosotras tomamos decisiones cuando decidimos que el formulario de la escuela de oficios no fuera binario, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando tomamos esa decisión, fortalecimos la idea de que no tenía que ver esa característica de la persona o con esa elección de la persona, digo característica en términos de algo que pertenece a su identidad, con que tomara o no tomara los cursos de la escuela de oficios. Bueno, somos la escuela de oficios de la Universidad de La Plata. Cambio de documento, todo lo que ya sabemos, ¿sí? Entonces, muy importante. ¿Por qué todo esto es importante? Porque ustedes van a ser diseñadoras, diseñadores de política pública. Y cuando diseñen, y cuando implementen, y cuando evalúen, les va a pasar todo esto. Y son cosas totalmente distintas, que las tienen que poder ubicar para poder tener más capacidad de llegar a lo que quieren llegar. Entonces, como pasamos una más, pensé varias cosas y me decidí por esta. No sabría explicarles muy bien por qué. Después, bueno. ¿Saben qué es este lugar? Chapadmalal.
exactamente. ¿Conocen Chapadmalal? Sí, no, no. Bien. Es un lugar icónico de nuestro país. Digo, hay también otro complejo parecido en Córdoba, pero no tiene la misma simbología, la misma fuerza que tiene Chapadmalal. Y quería trabajar con ustedes una política pública que nos permitiera ver cómo la política pública, a través de los años, se puede ir reconociendo. Cómo la política pública no solamente no es algo que está como ahí en el tiempo y nada más, sino que podemos ver en la historia cuáles han sido las orientaciones normativas, los contenidos, los programas, los factores coercitivos y la competencia social. Entonces, busqué en uno, yo siempre trabajo cuando trabajo sobre ejemplos para las clases con ustedes, sobre material periodístico, porque me gusta mucho como meterme con lo que hay en internet. Y encontré una entrevista que le hacen acá, como dice ahí, a la subsecretaria actual del ministerio, y ella dice esto, se los quiero leer. Dice, una prioridad que nos marcó nuestro ministro Matías Lamens apenas asumimos en diciembre del 19 fue que vayamos a los complejos, que conociéramos el estado de situación, que hiciéramos un diagnóstico más profundo y empezáramos a llevar adelante un plan de mejoras en la infraestructura, en la calidad de los servicios y de las condiciones laborales de los trabajadores de las unidades turísticas. En esa frase tienen condensado 70 millones de conceptos que van a tener que ver con nuestra materia, que tienen que ver con la política pública y que te muestran qué es lo que ellos están pensando. Por ejemplo, que vayamos a los complejos. Estamos, no cansadas, sino estamos hasta acá de diseñadores de política que se agarran así del escritorio y no te lo largan y no van a los lugares. No van a los lugares. Digo, esto lo hablábamos con Lore, en su rol de directora provincial de planificación del Ministerio de Justicia. Qué distinto sería si con ese cargo vos no te movés de la torre, o si te dedicás a recorrer las unidades penitenciarias, las alcaldías, los equipos de trabajo que hay en toda la provincia de Buenos Aires. Yo siempre hago esta aclaración. Para el que conoce toda la provincia de Buenos Aires, o un cacho de la provincia de Buenos Aires, y sabe lo que es hacer 600 kilómetros y todavía no salir de la provincia de Buenos Aires, te queda claro que si te quedás en la torre, o sea, todo diseño que puedas hacer. Entonces, para nosotras eso en términos de concepto es la situación. O sea, el concepto de situación para nosotras es clave, y lo van a trabajar con Anita. Lo situacional, lo que sirve para acá, puede no servir para acá. Nosotras decíamos la semana pasada, la inscripción que hicieron ustedes en la materia este año es absolutamente diferente de la del año pasado, absolutamente diferente, nada que ver tiene. Entonces, nuestras hipótesis de intervención eran falsas. O sea, ¿cuándo las contrastamos? Cuando los escuchamos a ustedes, cuando las escuchamos a ustedes, les escuchamos. ¿Sí? Entonces, cuando aparece lo situacional, aparece la carne concreta de la política pública. Un plan de mejoras, infraestructura, calidad de servicios, condiciones laborales. Fíjense todo lo que dice. Digo, más allá que uno esté de acuerdo, no de acuerdo, digo esto. Y fíjense lo que dice después, Betiana Guilior. Hacemos un enter. Se los leo. Esa es una foto de cuando los complejos se inauguran, en la década del 50. Dice, la historia de los complejos es un poco la historia de nuestra sociedad. Los golpes de Estado y los gobiernos de corte neoliberal abandonan los complejos, desinvierten y hay una retracción de derechos con los trabajadores, que son los protagonistas de estas políticas. Y en los gobiernos nacionales populares se da la recuperación patrimonial, emocional, la puesta en valor y poner el turismo social en el lugar que corresponde, en el sentido de la importancia para la vida de las personas. O sea, lo dice ella.
Fíjense cómo nosotros, nosotras, nosotres, en la Semana de la Memoria, podemos identificar desde acá el registro que tiene una funcionaria, de vuelta, digo, no le estoy haciendo propaganda a ella, sino que me pareció muy interesante la perspectiva, en términos de, mira la historia de los complejos, mira qué se hizo con Chapadmalal, desde que se crearon hasta que. Acá hacemos una más, ve, pasamos una más, ya vamos cerrando, pasamos. Si ustedes tienen, poné las 4, ahí va. Esto es un sitio de internet, pone una más, que es la dirección. No, me fui. Bueno, dejá las 4. Ahora lo van a tener en la próxima, entonces. Ustedes lo que tienen acá es la historia del complejo. Y ahí muestra cómo casualmente los terrenos eran de la familia Martínez de Oz. Cómo en el 30 los sindicatos y las organizaciones de las mutuales empiezan trayendo los modelos europeos, la izquierda, los sindicatos, trayendo los modelos de lo que pasaba en Europa, dicen, che, ¿por qué no empezamos con espacios para el turismo social de los trabajadores? Entonces se empieza a pensar la idea de estos hoteles. Es el peronismo el que decide construirlos. Pero no solamente es el peronismo el que decide construirlos, sino que genera decretos, por ejemplo el 33.302, donde ¿qué dice? Salario mínimo básico y sueldo anual complementario, emblema de la política de turismo social, definiéndolo como la remuneración del trabajo que permite asegurar en cada zona al empleado, al obrero y su familia, alimentación adecuada, vivienda higiénica, vestuario, educación de los hijos, asistencia sanitaria, transporte, movilidad, previsión, vacaciones y recreaciones. Se me pone la piel de gallina. Eso es política pública de hace muchos años. Ahora, cuando vos empezás a ver, bueno, ¿y qué hicieron? Y las invito a que lean cada uno de estos pedacitos que yo les elegí para ustedes, que visiten el blog y vean cómo fue pasando. Pasó una más B. Ahí va. Fíjense. El golpe de Estado del 55 interrumpe esta posibilidad en Chapadmalal. Es la primera gran interrupción donde Chapadmalal deja de tener inversión. Ahora, ¿es decidir cerrar algo? No, es cortar con las vacaciones, es cortar con el derecho al ocio, es cortar con el acceso a, en términos de los empleados, en términos de lo que pasaba en el desarrollo local de la propia Mar del Plata. O sea, son un montón de decisiones que tienen por detrás una orientación normativa, un factor de coerción, porque nunca más se volvieron a ocupar todos los complejos, porque están ocupados algunos edificios, nunca más. Ahora, por ejemplo, fíjense, la última dictadura militar canceló el histórico Fondo de Turismo Social, creado en los primeros gobiernos de Perón, que había logrado resistir distintas embestidas. Se decidió englobar dicho fondo dentro del IVA, implicando un quebranto irremediable para la política de turismo social argentina y particularmente para el mantenimiento de los complejos estatales. Fíjense, o sea, lo que era un fondo destinado a eso, se engloba en un impuesto del valor agregado y miles de cosas que deja de tener la centralidad del turismo social como política. Pasa una más. Bueno, una más pasa. Ahí va. Acá tienen para que la vean después, tienen una pequeña entrevista a Raúl Alfonsín, saliendo del complejo de Chapadmalal en ese momento, que es interesante que la escuchen. Ahora se nos va el tiempo, pero es interesante que la escuchen para que vean de qué hablaba el presidente en esos años cuando se lo entrevistaba. ¿Qué pasa? Hay un último dato que yo quiero que ustedes registren. Hacemos uno más, pasamos. Patricia Bullrich les da a Gendarmería un edificio. De vuelta, no son decisiones en el aire. No son decisiones en el aire. Es una decisión que se corresponde con una idea de política pública.
Se la dan para la construcción, para el armado de una escuela para los gendarmes. No digo que los gendarmes no tengan que tener escuela, por supuesto, pero justo ahí, ¿es casual? No, no es casual. Habla de vuelta de cuál es el contenido, o sea, ¿para qué querés los edificios? ¿Es lo mismo darle el edificio ese que fue tan icónico a la gendarmería? ¿O en realidad tal cosa? ¿Sí? Bueno, todas estas cosas tienen que ver con esto. Y por último, como para cerrar y hacer, pasamos una más B, solo presentarlo, vamos a trabajar, después de todo tan lindo, derrapamos. Vino una parte complicada. No, la chica dice, lo quiero presentar, está mintiendo, deben estar pensando, porque es imposible presentar esto en 30 segundos sin hacerles un matete en la cabeza. Pero ¿por qué se los quiero presentar? Porque esta es una imagen de lo que es el proceso de producción de la política pública, tratando de entender que en realidad, sobre todo el de abajo, el que dice política pública A y política pública B, la política pública es una red de políticas públicas. Nosotros como sujetos, estamos atravesados y atravesadas por un montón de políticas públicas. No es que si somos de un grupo social vamos a estar con unas, y si estamos mucho más atravesados por las políticas públicas de lo que pensamos. Entonces, aunque trabajemos como trabajadores y trabajadoras sociales en una, no tenemos que perder que la fragmentación de la política pública es una organización interna. Es como cuando ustedes hacen un trabajo para la facultad. Vos haces una parte, vos haces otra parte, vos haces otra parte. Cuando ustedes no discuten nada y no se juntan antes de entregarlo y hacen un recorte y pegue, que alguno está en Time Roman, el otro no sé qué sé yo, se nota mucho. Entonces, eso pasa igual con la política pública. Pasa exactamente de esta manera. Estos complejos, los complejos de Chapadmalal, en el periodo de Alfonsín, en la democracia, empezaron a ser reabiertos, y a mí me tocó ir en un contingente donde fueron los primeros nietos recuperados. La primera nieta recuperada fue en ese contingente. Y la verdad que nosotros éramos todos muy chicos, o sea, había niños de 10 años, yo tenía 16, digo, teníamos más o menos esas edades, pero en ese viaje se notaba mucho la emoción que tenían los adultos y las adultas que nos llevaban a todos nosotros y nosotras, en esto de estar recuperando la democracia, estar recuperando nietos y nietas, estar en un proyecto. Yo participaba del taller de la amistad de acá de La Plata, digo que eran familiares, éramos familiares, y personas que tenían que ver con distintas situaciones ocurridas durante la dictadura. Había expresos políticos, había familiares, hijos, hijas, lo que fue después hijos, hijas, y la verdad que se sentía en el aire lo que era esto, ¿no? De por un lado estar haciendo algo que tenía que ver con recuperar esa memoria colectiva, esas situaciones de vida tan fuertes que nadie sabía qué hacer, porque eso también es una política pública que en el momento que empezó, no empezó como política pública, empezó como una necesidad de familiares, de personas que habían tenido hijos, hijas desaparecidos, desaparecidas, de hacer algo, pero la verdad que no se sabía muy bien qué hacer con eso, y se iba probando de alguna manera con voluntarios y voluntarias que iban y estaban con esos pibes y esas pibas, y entre todos se trataba de hacer algo. Después se convirtió en política pública cuando el Estado decide tomarlo, cuando el Estado hace el banco de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al principio era todo prueba y error, era juntarse, contener, tratar de hacer algo y ver qué se podía hacer. Entonces, Chapadmalal siempre ha sido muy importante, y Chapadmalal también tiene que ver con distintos momentos de esta memoria colectiva que la facultad desde hace muchos años intenta honrar, intenta no olvidar, intenta celebrar durante esta semana la fuerza de lo colectivo y la fuerza del no olvidar, ¿no? Entonces, yo cerraría por acá, digo, creo que exponía en la
en la presentación para que recordemos y le demos otros sentidos. Pasá si querés una vez. Les demos otros sentidos a que esta frase es la frase que yo les leí el otro día, y se las quiero volver a leer. El análisis de políticas públicas nos permite comprender sobre qué temas, problemas se centra la acción o la omisión gubernamental, entendiendo que la política pública no es un proceso lineal, sino el resultado de múltiples miradas en tensión sobre los modos en los cuales se puede abordar la dinámica social en cada momento histórico. Fíjense cómo a través de esto hemos visto cómo lo podemos ir palpando de otra manera. Cerramos acá, nos vemos el miércoles que viene por Zoom, todos y todas por Zoom, en el enlace de la cátedra, a las 16 horas, y ahora el práctico de las 6 de la tarde se queda con Agustina Gubia para arrancar el día de hoy. Gracias. Chau, gente. Chao. Adiós, adiós.